El Faro del Emprendedor, episodio 3. Hola, soy Juan Pablo Luporini. Bienvenido al Faro del Emprendedor, el podcast semanal en el que te ayudaremos a emprender para crear tu negocio y hacerlo crecer, mejorar su rentabilidad y resolver problemas reales sin necesitar ser un experto en ventas, marketing o finanzas. Yo soy Luis Luporini. Compartiremos contigo éxitos, fracasos, experiencias y lecciones aprendidas, tanto personales como de otros emprendedores. Antes de empezar, te cuento que podés encontrar el resumen de este episodio con sus notas y puntos importantes, juntos con información adicional y todo lo relacionado con este podcast en elfarodelemprendedor.com. Este episodio está auspiciado por Tiendaplex, la plataforma más simple y efectiva para comercializar tus productos en internet y también en el celular de tus clientes. Si querés conocer más, podés visitar tiendaplex.com. En el episodio de hoy vamos a ver 10 mandamientos del emprendimiento. Estos 10 mandamientos no necesariamente son obligatorios para conseguir el éxito. En muchos casos pueden no seguirse y el negocio salir bien, funcionar bien. Aunque algunos argumentarán de que en forma oculta o sin pensar demasiado en ella, de algún modo están presentes. También puede pasar al revés, puede pasar que uno los siga a rajatabla y que el negocio no funcione como se esperaba. Pero bueno, vamos a tratar de recorrerlos. En principio, creemos que es altamente probable que los tengamos que dividir en 2 episodios. Pero bueno, vamos a empezar por el primero y para no extender demasiado el episodio, vamos a chequear, Luis, cómo estamos después de los primeros 5 seguramente. Y ahí tomaremos la decisión si cortamos o seguimos adelante. Perfecto. Así que bueno, si querés arrancar con el primero y vamos recorriéndolos. Dale. Buenísimo. Bueno, a ver, primer mandamiento, muy importante, definir tu meta y tus expectativas claramente. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Significa que en muchos casos vamos a estar en cualquier situación de la vida cotidiana y se nos va a ocurrir algo, vamos a ver a alguien haciendo algo, vamos a ver una serie por la tele, vamos a estar leyendo una noticia en el diario, vamos a estar en el trabajo, donde fuera, se nos va a ocurrir una idea y nos va a parecer que potencialmente esa idea podría derivar en algo que quizás con lo cual podamos emprender. Bueno, genial, anotemos la idea en nuestra lista de ideas, en el celu, en un papelito, en donde querramos llevar adelante nuestras notas, siempre es importante. O sea, el tema de no perder ideas es bastante fundamental, porque en realidad el ser humano genera ideas permanentemente, ¿sí? Lo ideal es ir capturando ese conjunto de ideas en una gran bolsa a la cual podamos recurrir. Pero vamos a suponer que seleccionamos una de esas ideas o nos pusimos a pensar en ese momento, en esa que se nos acaba de ocurrir y nos pasa por la cabeza a ver qué podemos hacer con esto. ¿Podemos emprender algo? ¿Podríamos pensar en generar un negocio con esto? Bueno, ahí lo que decimos principalmente es empecemos a desgranar esa idea y pensemos en, bueno, ¿qué quisiéramos conseguir con eso? O sea, ¿qué significaría generar o emprender para generar un negocio a partir de esa idea? ¿Significaría que yo pretendo dedicar mi 100% de mi tiempo, dejar de hacer lo que estoy haciendo, dejar el trabajo, dejar otro emprendimiento u otro comercio, otro negocio donde estoy trabajando para dedicarme 100% a esto? Puede ser la respuesta sí, puede ser no, digamos, ¿sí? Entonces de ahí se desprende básicamente, bueno, vamos a ir un poquito más allá, porque hasta ahí no nos respondimos nada, digamos. ¿Qué pasaría si hiciéramos eso y realmente consideramos el éxito con lo que estamos buscando, con nuestra idea? Consideramos que esa idea prosperara en el tiempo y efectivamente fuera exitosa. ¿Qué significaría para nosotros? ¿Cómo daríamos la provisión de ese servicio? ¿Qué significaría crear ese producto? ¿Qué significaría ofrecer la solución? En términos de cantidad de trabajo, cantidad de retribución, ¿qué obtendríamos?
cómo sería la proyección en el tiempo. Es muy importante eso, porque no solamente alcanza con empezar a partir de una idea, sino que hay que ver qué es, como el punto más fundamental es, qué nos va a representar en nuestra vida eso, si siguiéramos adelante. Sí, a ver, me parece que es clave lo que decís, va mucho más allá de una cuestión filosófica. Digamos, alguien podría pensar, bueno, si quiero montar un negocio lo que pretendo es ganar dinero, bueno, es como una obviedad, eso se sobreentiende, pero es muy importante saber de qué forma uno pretende ganar dinero respecto de cómo eso provoca un cambio en tu vida, en tu rutina habitual, ¿no? No es lo mismo si uno está pensando en montar un negocio porque, por ejemplo, quiere abandonar el trabajo en el que está y dedicar ese tiempo a un negocio propio, y entonces no tiene ningún inconveniente y por las características del negocio hasta estaría gustoso de dedicar el mismo tiempo que dedica a su trabajo actual a un negocio propio. Y entonces, de una manera análoga, por ejemplo, cuando nos vamos a los números, sería lógico que esa persona, además de lo que el negocio rinda, piense en que el negocio le pague un sueldo, por ejemplo. Y ya ahí tendría una primera retribución. Después vamos a entrar más en detalle y ese negocio podrá tener socios con los cuales hay que dividir las ganancias, pero obviamente una persona que por más que sea un socio le dedica tiempo al negocio, presumiblemente va a tener una cierta retribución. Muy importante esa distinción, ¿no? O sea, el tiempo como vinculado con la retribución por ese tiempo destinado versus el negocio como negocio en sí produciendo beneficios, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, a ver, no quiero desviarme demasiado del foco, pero es verdad que en muchos negocios donde algunos de los socios principalmente aportan tiempo y algunos de los socios principalmente aportan dinero, capital, si no se pautan muy claramente las normas de entrada y cómo se van a producir las retribuciones, suele ser una fuente de conflicto, digamos, ¿no? Porque a medida que pasa el tiempo, uno de los socios, el que aporta trabajo, tiene la percepción de que el aporte de capital fue determinado y a lo largo del tiempo el aporte de trabajo se va acumulando y se va sumando y el otro tenía claro que ese era el acuerdo de entrada. Entonces, si no se dividen bien las aguas y se especifica qué es lo que es trabajo, qué es lo que es utilidad de la empresa, del negocio, eso puede llevar a problemas. Y cuando claramente es un punto que mata emprendimientos, ¿no? Sí. Por la falta de entendimiento entre las partes que lo componen, digamos. Sí, y por ahí no llegar a una disposición inicial de condiciones que sea sostenible en situaciones de digamos, mejor funcionamiento del negocio, peor funcionamiento del negocio, o ante la situación en donde por alguna causa el socio que estaba aportando tiempo no puede hacerlo y tiene que contratarse a otra persona. Entonces, digamos, hay una serie de cuestiones que hay que setear y por eso, resumiendo, digamos que es importante tratar de visualizar qué expectativa tiene uno del negocio y muy en particular de la dedicación propia y también en muchos negocios de la dedicación familiar, ¿no? Porque no nos olvidemos que muchos negocios terminan siendo negocios familiares donde hay muchos miembros de la familia participando, que eso también es una cuestión a manejar bien, ¿no? Lo decimos porque, bueno, conocemos la verdad que en muchos casos, bueno, nosotros empezamos también con nuestro negocio de informática como una empresa familiar y bueno, no se nos presentaron estos problemas, pero bueno, la verdad es que es algo bastante común y que hay que tener cuidado. Sí, es muy común, muy común. Exactamente. Y me parece también importante tocar el costado en esto de las expectativas, de que cuando uno comienza con el seteo del negocio, es muy común que la primera expectativa sea, sobre todo en los emprendimientos más pequeños, lograr la posibilidad, digamos, de que uno se mantenga, de que pague sus cuentas, en fin, de que funcione para permitir llevar adelante un nivel de vida aceptable acorde al riesgo y al esfuerzo que está poniendo en el negocio. Hace bastante poco tiempo, esto es bastante reciente, una persona que trabaja con nosotros en el negocio de informática se puso a hablar con el dueño de un pet shop, digamos, ¿no? Un sitio que vende productos para mascotas, alimentos, abrigos, etc.
Y bueno, la conversación fue desviando hacia, bueno, en el caso de esta persona le ofreció o le comentó un emprendimiento que de alguna manera tenemos para que pudiera, digamos, cursar sus ventas, sobre todo a los clientes regulares, de una manera más ágil, en forma remota, tomar los pedidos de una manera un poquito más organizada, digamos. Lo que le contestó el dueño es que en realidad no tenía muy aceitado el circuito de entrega de los productos y que entonces le parecía muy interesante la propuesta, pero tenía el temor de que si agilizaba demasiado el circuito de toma de pedidos, creciera fuertemente la cantidad de órdenes y que no habiendo arreglado el problema de la entrega, bueno, se encontraba con una situación que no podía resolver, digamos, ¿no? En definitiva, Sí, le decía, operativamente bloqueado. Operativamente digamos, bloqueado. Decía, bueno, con la cantidad con la que me estoy moviendo, estoy bien, me manejo. Si crezco mucho, voy a caer en problemas. Y la verdad es que suena raro, pero bueno, por ahí, qué sé yo, el objetivo de esta persona estaba cumplido con la cantidad de ventas que tenía. Por ahí, a mí en lo personal me pasa que siempre tiendo a pensar que hay que cambiar o que hay que modificar para que, bueno, se pueda ejecutar y concretar ese crecimiento. Pero bueno, tiene que ver con la expectativa que cada uno tiene y con el objetivo que el negocio, que se le dio al negocio, que es lo que decía Luis de entrada, ¿no? Sí, por eso es muy importante definir las propias metas y las expectativas de qué pasaría si uno efectivamente va hacia adelante con esa idea, ¿sí? Bueno, ahí podemos cerrar el punto 1, digamos. ¿Te parece, Juan? Pasamos al punto 2. Punto 1, entonces, definir metas y expectativas claramente. Vamos al 2. Perfecto. Punto 2. Planificar, dividir y conquistar. A ver, ¿qué significan estas palabras? Planificar, bueno, es bastante sencillo de entender, digamos, porque rodea el concepto de una cierta organización para avanzar en un conjunto de pasos, tareas, objetivos por cumplir y demás, con cierto fin, ¿sí? Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? Digamos, uno en el contexto del emprendimiento dice, bueno, voy a planificar cómo, no sé, por ejemplo, abrir un local o una tienda de venta de ropa minorista, ¿sí? ¿Ese es el objetivo al cual quiero ir? ¿O no? ¿O mi objetivo es, no, yo quiero tener una cadena de tiendas, digamos? Entonces, todo lo que rodea a la idea que se definió en el punto 1, hay que empezar a desmenuzarla, digamos, en diferentes planes de acción que podemos justamente englobar en este concepto de la planificación. Ahora, ¿por qué decimos planificar, dividir y conquistar? Digamos, porque una vez que tenemos esa hoja de ruta de trazo grueso, si queremos, no estamos todavía bajando a un nivel de detalle muy profundo. Acá es muy importante el tema de poder avanzar paso a paso. Es decir, en general, cuando tenemos una idea en la cabeza que implica muchísimo esfuerzo por llevar adelante, muchísima dedicación, estar preparados psicológicamente para los momentos difíciles, para los momentos muy positivos, porque también la idea es que se van a dar. Tenemos que tratar de desgranar cómo nosotros podemos ir avanzando un poquito a cada paso, para cuando avancemos 100 pasos nos demos vuelta y digamos, bueno, miren dónde estamos parados hoy con respecto al momento cero con el cual arrancamos. Digamos, si nosotros pretendemos taclar esos objetivos como si fueran grandes cuestiones a lograr y no hubiera nada en el medio para ir subiendo esos escalones, entonces sería como demasiado amenazante ese emprendimiento. Prácticamente que uno psicológicamente como que no se encuentra con herramientas para decir, bueno, ¿cómo llego a abrir un local? O ¿cómo llego a...? Entonces, por eso es importante esa planificación, ese fila a fila, renglón a renglón, paso a paso, digamos, porque ese pequeño conjunto de cuestiones son las que terminan conformando que los objetivos o los subobjetivos, digamos, se logren, ¿sí? Sí, bueno, a ver, para clarificar un poco esto que decís de dividir y conquistar, es algo que, bueno, en informática se usa mucho también. La idea básica es tratar de transformar un problema complejo en muchos problemas simples o más simples, ¿sí? Y más allá del impacto psicológico que mencionaba Luis,
de que a veces una tarea por delante muy grande se ve como inalcanzable, también es verdad que es muy fácil desviarse del objetivo, ¿no? Porque uno no siempre tiene claro cómo llegar a donde quiere llegar. Entonces, a veces viene bien establecer esa pendiente y en la medida de lo posible hacerlo de una manera que sea medible, ¿no? O sea, si yo quiero llegar a facturar $50.000 por mes, por decir algo, bueno, parece un camino lógico pensar que primero voy a tener que facturar $25.000 por mes en algún momento, y antes 12.500 y así sucesivamente. Y más allá de la cuestión meramente numérica, esto uno le puede dar un correlato desde el punto de vista de la realidad del negocio. Si yo quiero facturar $12.500 y bueno, y mi producto vale X cantidad de dinero, bueno, para eso voy a tener que vender tantos productos, para eso voy a tener que poner mi oferta en las manos o adelante de los ojos de tantas otras personas y conseguir que conviertan al X%. Y entonces se empiezan a desmenuzar y para que puedan ver la oferta voy a hacer publicidad por tal lugar y por internet, y entonces tengo que tener un sitio web. Y entonces esa idea de facturar $50.000 empieza a explotarse en tareas como, bueno, contratar un proveedor de hosting para montar el sitio web, conseguir un diseñador, en fin. Obviamente, cuando más las vas dividiendo, más son, digamos, ¿no? Pero sí, claro, por eso la planificación, justamente. La planificación, sí, claro. Y la dificultad también va bajando, porque es más fácil conseguir un diseñador web que ganar $50.000 por mes. Pero bueno, la realidad es que, por poner por caso, si no tenés el sitio web, nunca vas a llegar al otro punto. Bueno, por supuesto que uno se puede equivocar en el medio, y en ese momento habrá que recalcular, y si estamos en el momento en donde tenemos un montón de pasos pequeños a seguir, tampoco va a pasar que te equivocaste en todos. Seguramente hay un pequeño grupo, un 10%, un 15%, un 20% que te equivocaste y recalculás y vas de nuevo y te volvés a trazar el plan sabiendo a dónde querés llegar. Y a veces sí, no te desviaste mucho de esa línea, ¿no? Si fueron pequeños los pasos, justamente, no te vas a haber desviado tan groseramente, porque vas a poder evaluar rápidamente el resultado de lo que estás haciendo, ¿no? Sí, totalmente. Hablando del tema del concepto de paso a paso, hay un libro que se llama Un pequeño paso puede cambiar tu vida, que habla del método Kaizen. El autor es Robert Maurer. Lo recomiendo para la gente que le guste leer y bueno, conocer un poquito más de esta filosofía. Se usa mucho en Japón, ¿sí? En las empresas japonesas y en la sociedad japonesa en general. Y es bastante interesante el enfoque de cómo conseguir grandes cambios en cualquier ámbito, ¿sí? Sea en el ámbito de los negocios, del emprendimiento, sea en el ámbito de la vida. Cómo lograr grandes cambios imponiéndose esta misma metodología, ¿no? De dar un paso detrás del otro, dividiendo un gran problema en pequeños problemas simples, como explicaba Juan. No lo leí todavía, vengo un poco atrasado. Luis está leyendo muy rápido, es un lector bastante voraz y no llego, la verdad que no llego, avanzo pero sí. No llego. No tan rápido, pero bueno, por lo menos trato de ir ejercitando esto mismo que estamos diciendo, digamos, del paso a paso, un poquito cada día. Sí, te iba a decir si querías agregar algo. No, quería contar un caso a raíz de esto de ir arrancando, de ir transitando etapas, ¿no? Digamos, porque como vos decías al principio, en realidad muchas veces, digamos, si elegimos emprendimientos o negocios que han crecido desde la nada y hoy son negocios consolidados, seguramente si hacemos un revisionismo hay muchas de estas cosas que no se han cumplido ni en orden ni en intención inicialmente, pero se han dado de hecho, digamos. Y por eso es bastante interesante cuando uno va conociendo historias y casos de emprendedores, revisar un poco cómo se fueron dando las cosas y ver, bueno, esto es una excelente explicación de uno de estos puntos que estamos contando o de estas cuestiones. ¿Por qué? Porque de la experiencia de los otros es en general donde uno quizás puede sacar más provecho, porque no tiene que transitar por las mismas situaciones sin saber qué es lo que pasa. Luego, digamos, en general es mucho más fácil aprender de los casos testigo y de los casos que son análogos a nuestras propias ideas y emprendimientos que
transitar en un camino desconocido, digamos, ¿no? Con lo cual creo que aporta mucho valor. Yo seleccioné un caso de una tienda de producción y venta, ¿sí? Ambas cosas, producción y venta de calzado femenino, ¿sí? Más orientado a un público más joven quizás. Por ahí mucha gente lo conoce, se llama Sofía de Grecia, ¿sí? Es un emprendimiento de María Belén Barragué que arrancó en el año 2008. Es muy interesante porque, digamos, hoy en día Sofía Grecia tiene locales físicos en Argentina, tiene locales internacionales, tiene en Chile, tiene un e-commerce muy importante, exporta desde Argentina hacia Europa. La verdad que es un emprendimiento muy, muy exitoso y si uno conoce un poquito la historia, la verdad que María Belén arrancó siendo adolescente vendiendo ropa en el living de la casa de sus padres, ¿sí? A un conjunto de amigas. O sea que quiero decir que si uno pondera el punto de partida y lo contrasta con la situación que describía recién, digamos, para ser concretos, era como un encuentro entre amigas los fines de semana para vender ropa que María Belén conseguía, digamos, compraba en diferentes lugares y las podía vender con su feria, digamos, en su casa, en su conjunto de amigas. Eso fue proyectándose a lo largo de varios meses, digamos, y bueno, ahí el boca a boca empezó a funcionar, cada amiga refería a un nuevo amigo, otro amigo, y bueno, hasta que obviamente, bueno, la mamá de María Belén, imagínense, muy contenta con la cantidad de gente en su casa los fines de semana, hasta que llegó un momento en donde lógicamente se hacía inmanejable, digamos, no, era una casa de familia esto en definitiva, con lo cual ahí es donde María Belén toma la decisión de decir, bueno, a ver, la verdad nunca pensé que esto iba a evolucionar de esta manera. Tenía una página de Facebook, promocionaba con Facebook, hacía publicaciones con la ropa que vendía y demás. Y bueno, eso fue en el tiempo transformándose en, bueno, ¿cómo hago para primero salir de casa y que no me echen? Y pensar esto realmente como un negocio al cual me pueda dedicar, digamos, ¿no? Y bueno, si bien la idea no es ver el paso a paso de esto, sí lo importante es que uno puede tomar el ejemplo de cómo se arrancó y puede tomar el ejemplo de cómo está hoy en día, ¿sí? Con la cantidad de locales que yo describía, con el e-commerce, con la exportación y demás. Bueno, en el medio hay un montón de pequeños pasitos uno atrás del otro dados. Algunos muy exitosos, otros con error y volver a corregir, y volver a intentar, y volver a probar. Pero el secreto es ese paso a paso, ¿sí? En ningún momento arrancamos con, bueno, hagamos ya todo para poner 7 locales y pensemos cómo exportar. No fue así, digamos. Con lo cual, ese es el concepto bastante importante, digamos. No hay que sentirse abrumado hay que tener claro hacia dónde uno quiere ir, pero hay que recorrer ese camino paso a paso, ¿sí? Perfecto, está buena la historia, está muy bien. Bien, ¿querés que pasemos al punto siguiente? Vamos al punto número 3. Bien. Los cimientos del éxito están en el Product Market Fit. ¿Qué es el Product Market Fit? A ver, es una frase en inglés, obviamente. La idea es poder tener claro que en cualquier emprendimiento lo que tenemos la base fundacional para que eso a la larga pueda lograr éxito es tener un producto, solución, combinación de ambas cosas, no importa si usamos el término producto, pero en definitiva estamos hablando de puede ser un servicio, puede ser una solución, no interesa, y que ese producto esté perfectamente alineado con los intereses de un mercado. Cuando decimos mercado, ¿qué queremos decir? Queremos decir conjunto de personas que comparten una problemática que va a poder ser resuelta con lo que nosotros estamos ofreciéndole como producto o como servicio, como ambas cosas. ¿Sí? Entonces, alinear es como si estamos tratando de buscar la manera, tenemos un rompecabezas, digamos, tenemos que lograr un encastre perfecto entre las piezas en el sentido de que una pieza representa lo que nosotros vamos a crear y la otra pieza es el conjunto de personas para el cual estamos creando eso, ¿sí? No vamos a lograr que encajen si no elegimos las dos piezas correctas.
Entonces, esa es la idea del concepto más fundacional del emprendimiento. Entonces, cuando pensamos en un emprendimiento, no tenemos que pensar, aunque por ahí parezca poco intuitivo lo que voy a decir, no tenemos que pensar en algo que le resuelva el problema a un montón de personas con realidades y problemas diversos, ¿sí? Tenemos que tratar de pensar en un conjunto de personas con problemáticas o situaciones que resolver que sean comunes entre sí. Y ahí vamos a buscar crear soluciones, servicios o lo que nuestro emprendimiento implique para eso en concreto. Eso va a viabilizar las probabilidades de éxito, ¿sí? Sí, Juan, no sé si vas a decir algo. No, totalmente. Creo que, bueno, o sea, a mí me pasó por lo menos al ir aprendiendo algunas cuestiones a raíz de los emprendimientos propios nuestros, me parece que a mí me resultó por lo menos un poco anti-intuitivo, ¿no? Por eso cuesta a mí entender, cuesta naturalmente tomar la postura que vos estás mencionando y hay que hacerlo, ¿sí? Es decir, uno, por lo menos a mí me pasaba, naturalmente piensa a cuanta más gente yo pueda abarcar con mi producto, mejor. Y a ver, en realidad, si uno corta el análisis ahí, está bien, la lógica es buena. El problema es el dilema de lo que no se ve, ¿no? Eso está presente en tantos lugares. Es decir, cuando vos ampliás enormemente tu público, las particularizaciones que cada persona de ese público ampliado tiene respecto de lo que esperarían del producto que vos estás ofreciendo, también crecen. Entonces, las chances de que vos logres conformidad para todos va disminuyendo. Sí, claramente. Y encontrar el subconjunto de ese mercado que se adapta perfectamente a lo que tenés hoy en día es muy difícil. Y también cuesta definir cómo ir ajustando el producto o el servicio, porque tu mercado sigue siendo demasiado grande y mientras que por algunos aspectos te parece que deberías ir para un lado, por otros te parece que deberías ir para el otro. Entonces, lograr, digamos, reducir el mercado objetivo, no porque uno lo quiera hacer más chico para vender menos, digamos, pero sí para estar más enfocado, digamos, para poder apuntarle más precisamente con el diseño del producto y luego en una segunda instancia. Cuando digo segunda, no quiero decir que temporalmente deban estar alejados. De hecho, ya vamos a hablar del tema, digamos, ¿no? A veces el orden también se invierte. Pero digamos que también tu estrategia comercial esté bien apuntada a ese mercado particular. Y que a vos te resulte más simple ir ajustando lo que podés ajustar, que es el producto. O sea, en esta coincidencia de rompecabezas que decía Luis, entre producto y mercado, bueno, básicamente lo que está en tus manos para ajustar es el producto, no el mercado. Sí, o sea, es decir, vos te encontrás con un mercado que es la realidad y tu control sobre ese mercado es relativo, digamos, hay muy pocas historias en donde una empresa consigue influenciar lo suficiente al mercado para generar una necesidad en la gente, digamos, o sea, eso es casi ciencia ficción. Pero probablemente esos casos, si hacemos revisión para atrás de la historia, los vamos a encontrar a comienzo, o sea, cuando ni siquiera existía internet, mucho antes, ¿no? Sí, mucho antes. Porque, digamos, donde el peso de una marca alcanzaba para poder obtener una manera de plantarse ante el consumidor y decir, bueno, no sé, Coca-Cola, ¿sí? A lo que voy es, hoy en día, en la era en donde las comunicaciones suceden a la velocidad que suceden y los públicos tienen acceso a la información de un modo tan ágil para poder comparar cómo resolver su problema con tu solución o con tu producto, con tu servicio versus tu competencia, entonces uno de los puntos como esenciales pasan con cómo distinguirte de tu potencial competencia. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es encontrar los modos para que lo que vayamos a crear naturalmente tenga características distintivas. Sí. ¿Sí? Sí, y también tener claro que si bien uno va a hacer su mejor esfuerzo para que ese match, digamos, entre
producto y mercado se ve desde el primer momento, muy probablemente de entrada no va a ser perfecto, ¿sí? Totalmente. Y entonces uno, como decía, sobre la parte que puede ajustar, que es la del producto barra servicio, ¿no? Siempre hacemos esa aclaración, ir ajustándolo. Respecto a esto, creo que es interesante, como una referencia breve, el caso de Airbnb. Por si alguno no lo conoce, es el sitio en donde hoy en día vos podés conseguir hospedaje, básicamente tratando con los dueños a través de la plataforma, pero con los dueños que ponen en el alquiler su departamento, casa, etcétera. El sitio hoy en día tiene un volumen de operaciones muy importante. En realidad empezó no hace tanto, empezó por 2007 en San Francisco. Los dos fundadores eran dos personas muy jóvenes en ese momento. Estaban no eran propietarios, estaban con problemas para pagar su propia renta. Y bueno, estaban en esta dinámica de tratar de buscar alguna alternativa para conseguir algo de dinero extra. Es una especie de anécdota de estas de... Empezaron en un garage, bueno, no exactamente en un garage, pero ese es un poco el espíritu, digamos, ¿no? Básicamente en San Francisco lo que notaban es que había un nivel de ocupación muy importante de la hotelería. Había por ese año, por ese entonces hubo una conferencia que es algo bastante común en San Francisco. Hay muchas conferencias en unos centros de convenciones espectaculares. Una conferencia de diseño industrial, creo que era. Y bueno, lo que hicieron, y de ahí viene un poco el nombre, compraron estos colchones que son inflables, o camas de aire, como se les suele decir. Por eso el Air de Airbnb, que bueno, Air es aire en inglés. Y lo que usaron esos colchones, básicamente tirados en el piso, del lugar donde ellos alquilaban. Dijeron, bueno, le vamos a agregar un servicio de desayuno. Esto digamos, en muchos lugares, en Inglaterra, por ejemplo, es muy común hablar de los bed and breakfast. Ellos los promocionaron como Air Bed and Breakfast. Y bueno, empezaron así a cobrando muy poquito, algo en el orden de los un poco menos de $80, algo por el estilo, por noche. La idea anduvo bien, pero obviamente imagínense una cuestión muy artesanal, digamos, porque ellos estaban ofreciendo su lugar para que se quedaran 2, 3 huéspedes, digamos, ¿no? Era una cosa muy chiquitita. Sí, muy raro pensar en escalar eso, ¿no? Exactamente. A ver, es un negocio, a eso me parece que es el punto clave. Es muy difícil escalarlo, porque ¿cuánta gente podés acomodar? O sea, si tengas huéspedes todas las noches, obviamente estás limitado y eso provoca otros problemas, digamos, ¿no? Bueno, lanzaron un sitio web, un poco con lo que hacían, y bueno, mantuvieron ese formato, con muy pocos usuarios registrados, ¿sí? No cambió demasiado. Cuando empiezan a pensar en cambiar un poco esta idea y se empiezan a encontrar con esta realidad de que seguían con esta dinámica, pero la verdad es que el negocio no crecía demasiado, consiguen una ronda de inversiones y con esto empiezan a darle una dinámica diferente y empiezan a contactar a otros propietarios, digamos, que quisieran hacer lo mismo que estaban haciendo ellos. Y el sitio empieza a tener ya una dinámica de no ser solamente el sitio que ellos ofrecían, digamos, el espacio de hospedaje que ellos ofrecían. Compran una cámara de fotos porque, claro, muchos dueños o ni siquiera subían las fotos o subían fotos de muy mala calidad. Entonces van lugar por lugar de las personas que ofrecían su hospedaje para sacarles fotos buenas, de calidad y ponerlas en el sitio. Y bueno, a ver, no me quiero perder en los detalles de la empresa, pero a lo que voy es que ahí es donde ellos hacen el viraje y empiezan a decir, no, lo que nosotros tenemos que hacer es una plataforma que arbitra el contacto entre los dueños del hospedaje, la gente que quiere alquilar. Y bueno, después de una ronda adicional de financiamiento, terminan principios de 2009, o sea, estamos hablando 2 años después del comienzo, ya con
2.500 anuncios y 10.000 usuarios registrados. Un viraje... Claro, terrible, ¿no? Con respecto a la idea inicial. Totalmente, o sea, no es solamente un tema de que creció el número, sino que estaban haciendo una cosa diferente de lo que están haciendo hoy en día, de lo que estaban haciendo al principio. Ojo, alrededor de la misma necesidad. Alrededor de la misma idea, ¿no? O sea, ajustando la oferta, porque digamos, alguien puede pensar que el servicio era el hospedaje. Pero en realidad me parece que para entender bien el problema hay que ir un paso para arriba. El servicio originalmente era la información de que el hospedaje estaba disponible, y en una primera instancia el único que había disponible era el que ofrecían ellos mismos. Muy interesante. Bueno, o como para cerrar la nota, hoy están en más o menos 190 países, o sea, virtualmente todos, digamos, algo así como 2 millones de anuncios, una barbaridad de ciudades, y se calcula que han recibido más de 40 millones de huéspedes, ¿sí? Así que bueno, es una empresa de un crecimiento enorme, y bueno, a raíz de esto se habilitó por permitir el cambio de enfoque, ¿no? Sí, con lo cual es un excelente ejemplo de cómo a raíz de una problemática detectada, cómo podés quizás comenzar con una visión para decir, bueno, voy a tratar de resolverla de este modo, y cómo es que con cada paso que vos vas dando se van abriendo puertas que claramente pueden hacerte virar en una dirección o en la otra. Ya vamos a ver un punto más adelante específicamente sobre este tema de cómo aprovechar esa información y cómo darse cuenta y en qué momentos es importante ese tipo de viraje, porque de no hacerlo, de hecho puede ser algo terminal para el emprendimiento, pero es un excelente ejemplo de cómo arrancar en una dirección y torcerse hacia dentro de la misma problemática, hacia tener un caso de muchísimo éxito como este, ¿no? Uh-huh. De acuerdo. Hay un libro acá que es muy interesante, que está más quizás enfocado en una metodología usada más en lo que es emprendimientos relacionados con la tecnología, con el software. Pero la verdad es que usa conceptos que son aplicables sin problemas a otro tipo de emprendimientos. El libro se llama The Lean Startup, de Eric Ries. Hay versión en español de este libro, y la filosofía es, bueno, tratemos de ser ágiles en cada etapa del emprendimiento, lo más ágiles posibles, en el sentido de que el objetivo es seguir avanzando para darse cuenta si lo que estamos haciendo, o sea, fallar lo más rápido posible, ¿sí? Se dice que la idea de fallar lo antes posible para darnos cuenta si tenemos que cambiar. Después, bueno, así como los demás libros que vayamos sugiriendo, o referencias o comentarios que vayamos haciendo, los van a poder tener a disposición anotados en el blog, en la publicación del farodelemprendedor.com. También va a estar. Hay una versión en español para aquellas personas que lean solamente español, y hay una versión en inglés para quienes quieran leerlo en el idioma original. Pero es muy recomendable. Bien. Bueno, no sé si querés pasamos al punto siguiente, que algo lo rozamos, ¿sí? Pero para enunciarlo un poco más concretamente. Sí, el punto número 4 es encontrar o crear lo que vamos a llamar un nicho mínimo viable. Encontrar o crear un nicho mínimo viable. Esta lo rozamos claramente con el punto anterior. Redunda la idea alrededor del concepto de, bueno, ¿qué es un nicho? Bueno, es un conjunto de algo, digamos. En este caso siempre estamos hablando de a quienes queremos servir con nuestro producto o idea o solución, ¿sí? Entonces el objetivo de esto es encontrar ese conjunto de personas con un interés o una problemática común y concreta. Y cuando digo crearlo me refiero en el sentido de que no esté explotado hasta ahora. Sí, no estoy diciéndolo en el sentido de crear una necesidad donde no existe. Digamos, si bien hay ejemplos en la historia de esto, claramente no nos vamos a poner las probabilidades a favor si intentamos hacer eso. Pero sí podemos decir que dentro de
un conjunto de personas con cierta problemática común, quizás las soluciones o los productos o las alternativas que tienen esas personas a disposición para resolver ese conjunto de problemas son soluciones que van en cierta dirección o lo resuelven de cierta manera. Entonces nosotros pensamos que podemos crear dentro de ese pequeño conjunto de personas una solución que no va en esa misma dirección, que va en otra completamente diferente. Entonces quizás logramos de ese modo resolver la necesidad de una manera innovadora, disruptiva, quizás para un subconjunto de esas personas. En ese caso seríamos creando un nuevo nicho o un subnicho si queremos, y que eventualmente con el correr del tiempo y con el éxito quizás se transforme en algo más abarcativo para comprender a todo el nicho a partir del cual, digamos, seleccionamos ese conjunto, ese subnicho o ese pequeño subconjunto de personas. Eso con respecto a lo que es encontrar o crear un nicho concreto. Ahora, el concepto de mínimo viable, ¿por qué viable? Viable en el sentido de que si bien tenemos que ser específicos y concretos en cómo atender esa problemática, tiene que ser viable desde el punto de vista de, bueno, ¿qué pasa si tenemos éxito y nos va bien en resolver ese problema? Bueno, si hay, claro, voy a irme a un extremo, digamos, ¿no? Pero si hay 10 personas en el planeta que tienen este problema, podemos ser muy exitosos en resolver el problema de esas 10 personas, pero no vamos a ser rentables, ¿sí? Porque, salvo que tengamos un producto hipercaro, digamos, ¿no? Pero hipercaro y recurrente, digamos. Pero digo viable en el sentido de que el tamaño de ese nicho. Si fabricas portaaviones, digamos, ¿no? Por ejemplo. O sea, tenés 10 es clientes, un buen ejemplo. Podés vivir de eso. Exactamente, ese es un buen ejemplo de pocos clientes, pero bueno, mucha rentabilidad, digamos. Claro. Ahora, probablemente no empecemos por un emprendimiento de esas características, entonces lo que digo es, tiene que ser viable en ese sentido. El universo de personas presentes en ese nicho de mercado con esa problemática común tiene que ser lo suficientemente pequeño para que nos podamos distinguir, pero lo suficientemente grande para que sea rentable el negocio, digamos. Sí, agregaría un detalle que, insisto, dentro de esto que, como comentaba antes, a mí tengo que hacer el esfuerzo contra lo que a uno le resulta más intuitivo. También es un tema que trabaja convenientemente desde el punto de vista de la competencia, ¿no? Hoy en día, donde hay tanta información y el mundo está tan comunicado, si uno no profundiza en un nicho particular, es muy fácil que te encuentres con competencia de jugadores grandes, ¿sí? Porque si el nicho es muy grande, o el mercado es muy grande que estás tratando de atacar, seguramente va a haber competencia que tiene ventajas, valga la redundancia, competitivas, de eso también vamos a hablar luego, respecto tuyo, ¿sí? O sea, sí, claramente. Si vos querés hacer un negocio de una hamburguesería o un negocio de comida rápida, genéricamente hablando, bueno, probablemente no te sea tan fácil desplazar a McDonald's o a Burger King del mercado. Ellos tienen ventajas sobre vos, ¿sí? Quizás hay que encontrarle la vuelta de tuerca al servicio que uno ofrece para cubrir la necesidad de cierta gente que puede no estar del todo satisfecha por estos jugadores grandes, y donde ahí uno tiene una oportunidad, y ese nicho es tan pequeño que a ninguno de los grandes le va a interesar, o hay menos chances de que les interese venir a desplazarte a vos de tu pequeño nicho, digamos, ¿no? Exactamente. Bien. Sí, este tema de lo que es la definición de los nichos y de los intereses comunes y demás. Yo estoy leyendo un libro ahora que se llama This is Marketing, escrito por Seth Godin, que es uno de los marketers o de las personas relacionadas con el marketing de referencia, digamos, de la actualidad. Tiene como arriba de 20 libros escritos. No lo he terminado, lo estoy leyendo. La verdad que lo recomiendo para quien lo quiera leer. Habla mucho de esto, ¿sí? Es muy, muy interesante. La verdad que es muy interesante y es aplicable a... O sea, no está particularizado para una industria específica o un sector, ¿no? Pero es bastante clave el tema del nicho mínimo viable, digamos. Bien, bueno, buenísimo. Bueno, pasamos al punto siguiente, si te parece. Sí, perfecto, vamos al punto 5. Digamos, a mí me parece que es un punto que puede sonar más técnico, pero vamos a tratar de no
de no complicarlo demasiado. Yo creo que está bueno estas cosas determinarlas en lo posible con anterioridad a emprenderse en el negocio. Y es básicamente tratar de determinar lo que en inglés se llama el break-even point, ¿no? El punto de equilibrio en español del negocio. Es decir, el volumen de actividad, por decirlo de algún modo, en donde el negocio no da ni ganancias ni pérdida. Porque, digamos, uno sabe que si no consigue ese volumen de actividad, va a estar con mayores problemas, y si lo supera, va a empezar a recibir ganancias del negocio. Esto es bastante... Uno lo puede complicar tanto como quiera, ¿sí? Pero en realidad el corazón de este cálculo, de esta determinación, es tratar de hacer un poquito de ejercicio numérico antes de empezar. Y si por ahí si uno está canchero con estas cosas, buenísimo. Si no, le puede pedir una mano a algún amigo o alguien que por ahí lo entienda un poco más. La idea es que tratemos de tener una estimación razonablemente acertada de lo que van a ser los costos del negocio. Y en la medida de lo posible es importante clasificarlos entre los que son costos o gastos fijos y gastos variables, ¿sí? Para que se entienda, voy a poner un ejemplo de un negocio del cual después voy a hablar en alguno de los otros puntos. Si nosotros estamos pensando en poner un restaurante, una pizzería, uno puede pensar en gastos fijos como lo que es el alquiler, los servicios de gas, de luz, el servicio de mantenimiento. En cierta medida, los costos de personal. Por supuesto, se podría argumentar que si el negocio crece muchísimo, el costo de personal también va a crecer, es cierto, pero uno podría decir que dentro de ciertas dimensiones, a priori va a tener un costo de personal más o menos fijo, tendrá una persona para ayudar con la limpieza del local, alguien encargado de la cocina, ¿sí? Alguien encargado de la caja, de la atención de las mesas, ¿sí? Y después están los costos variables. Si uno fabrica pizzas, tendrá como costo variable la harina, la mozzarella, la salsa de tomate, etc., ¿sí? Entonces, básicamente, la complejidad matemática es, por un lado, sumar los costos fijos, ¿sí? Tomemos un ejemplo pongamos que tenemos unos $4.000 mensuales de gastos fijos. Y por otro lado, supongamos que vendemos una pizza en la pizza promedio se vende por $12, redondeando las más baratas, las más caras. Y que esa pizza que vendemos por $12 a nosotros nos cuesta $2 hacerla, ¿sí? Entonces tenemos $4.000 de gasto fijo por un lado, y además son los gastos fijos, y después $2 por pizza de costo variable. Bueno, el resto es más o menos simple, ¿no? Digamos, si la pizza se vende en $12, entonces quiere decir que cada pizza me va a reportar una utilidad de 10, porque son los 12 del valor de venta menos los 2 que me cuesta. Por lo tanto, si quiero absorber o cubrir los $4.000 de gastos fijos que tenía, voy a tener que vender 400 pizzas por mes para salir hecho. Ahí está el break-even, digamos. Ese es el break-even point, ¿sí? Esto se conecta un poco con lo que decíamos al principio, de determinar qué espera uno del negocio, porque, digamos, no es lo mismo cuál va a ser tu sumatoria de costos fijos si vos pensás contratar a una persona para que atienda la caja, si vos la vas a atender vos y entonces eso no lo contás dentro de tus costos, o si la vas a atender vos, pero por esa tarea te vas a pagar un sueldo, y entonces es parecido al primer escenario de que contrataras a alguien adicional, digamos, ¿no? Sí, por eso es tan importante definir los objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que sería que tenga éxito, qué implicaría que uno tenga éxito en lo que va a emprender y hacia dónde quiere llegar en términos de resultados, quizás? De mínimas siempre hablando, ¿no? Uh-huh. Sí, es importante porque, del mismo modo que vamos a ver en alguno de los puntos que nos quedan, muchas veces hay un vicio que es hacer la cuenta al revés, ¿no? Es decir, bueno, pongámosle que cada pizza la vendamos por $12 y que nos cueste 2 y entonces ganemos 10. Y ahí el siguiente paso es decir, bueno, si conseguimos vender
digamos, 30 pizzas por día, entonces son 900 pizzas por mes, son $9.000. Y en realidad eso es un cálculo que está bien, el costo y el precio de venta de la pizza estamos de acuerdo, pero no tiene ningún fundamento, digamos. ¿Por qué son 30 pizzas por día y no 2, 15, 50, 200? ¿Sí? Entonces, después vamos a ver qué se puede hacer para entender la otra parte de la incertidumbre, que es que uno puede esperar de los volúmenes de venta. Pero sí me parece importante saber cuál es el marco de referencia. Entonces, si uno pretende vender 400 pizzas por mes y arranca el mes y lo que está pasando es que está vendiendo 5, bueno, la proyección da más o menos 150. Vamos a estar cortos de ese número de 400 que esperábamos, ¿sí? Entonces, ahí uno puede analizar, bueno, para vender 400 pizzas por mes, cuántas tengo que vender por día, o cuántas tengo que vender en un día de semana y cuántas en un fin de semana. Y ahí sí, qué tan factible es en este lugar donde quiero poner el negocio o en este otro lugar. Y bueno, ahí uno puede empezar a tomar decisiones, ¿sí? Pero bueno, como concepto, tratar de determinar ese punto de equilibrio a partir del cual, para un lado el negocio se vuelve rentable y del otro empieza a entrar en la zona roja, ¿sí? Lógicamente pasa lo mismo, o sea, tomaste el ejemplo de un restaurante, una pizzería, pasa lo mismo para aquellos negocios montados en línea, en internet, digamos, donde, bueno, los costos fijos también existen, ¿no? Porque a veces se comete el error de que se piensa exclusivamente en, bueno, cómo hacer este ejercicio del costo variable y de la cantidad de ventas, pero siempre hay costos fijos, ¿sí? Hay servicios de hosting, hay equipos, hay software que mantener, hay personas que nos ayudan en la medida que el emprendimiento crece, así que esto se da independientemente de si es un negocio en el universo físico, digamos, como puede ser un restaurante, una pizzería o incluso un comercio de ropa, lo que fuera, tanto como en el mundo online. Es independiente de efectivamente en qué universo, digamos, vamos a llevar adelante el emprendimiento. Sí, totalmente. El principio es el mismo. Bueno, me parece que acá podemos hacer un corte. Creo que se terminó alargando, ya hace más de 50 minutos que estamos con el episodio. Sí. Íbamos por la mitad, así que es bastante prolijo. Hacemos un corte en los primeros 5 puntos y completamos en el próximo episodio los que nos faltan. ¿Te parece bien? Perfecto, me parece bárbaro. Sí quiero, antes de cerrar, mencionar que estamos un poquito discutiendo y trabajando en la idea de un emprendimiento nuevo, que la idea justamente es documentarlo en su evolución para poder después tomarlo como caso de estudio y compartirlo en siguientes episodios para ir tratando de ejemplificar en cuestiones prácticas todas estas cuestiones que vamos mencionando, como los 10 mandamientos del emprendimiento, ¿sí? Así que no tenemos muchos más detalles hasta ahora, para decir en esta instancia, pero sí compartir eso, que en los siguientes episodios vamos a ir contando un poquito más de qué es lo que pasa con un proyecto que vamos a arrancar de cero, ¿sí? No es que es algo que tenemos varios proyectos que están en curso, sobre los cuales también contaremos, pero en los próximos episodios, pero este arranca de cero y pretende ser un poco un ejemplo, una guía de cómo estos conceptos sobre los cuales vamos hablando se traducen en algo bien práctico, ¿sí? Sí, totalmente. Bueno, llegamos hasta acá entonces. Te agradecemos por habernos acompañado. Esperamos que te haya gustado el episodio y que pueda ayudarte a emprender y hacer crecer tu negocio. Valoramos mucho si nos dejas tus 5 estrellas en iTunes, tu me gusta en YouTube y en iVoox, o que nos sigas en Spotify. De ese modo, ayudás a que este podcast siga creciendo. Hasta la semana próxima. Te recordamos que podés encontrar el resumen de este episodio y todo el material relacionado con el emprendimiento y los negocios en nuestro blog, elfarodelemprendedor.com. Podés dejarnos tu consulta o comentario, tanto en el blog como en Twitter, Facebook o YouTube, y con gusto nos contactaremos contigo. Hasta la próxima semana.